Amada Iglesia, buen día. Es un gozo poder juntarnos nuevamente, adorar al Señor y poder abrir ahora su palabra para que Él nos hable. Así que les invito a que podamos abrir la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 9. Dice la palabra del Señor así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 5 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7 del capítulo 13 de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Oramos al Señor y comenzamos a desarrollar el párrafo. Señor amado, gracias en esta mañana por tu bendita y santa palabra. Señor, si hay algo que nos tranquiliza y que nos llena de gozo, es saber que tu palabra es viva y es eficaz, que ella nunca volverá vacía, sino que siempre cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Así en la antigüedad el profeta decía que la palabra tuya era cual un martillo que quebrantaba, que quebraba la piedra. Y si hay algo que deseamos en esta mañana, Señor, es que tú nos apegues a la hermosura de tu palabra y que nos edifiques en Cristo con tu voz. Que nuestro pecado sea mortificado a través de ella por la obra de tu Espíritu Santo y que Cristo sea formado en nosotros para la gloria de tu nombre y para nuestro gozo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, en esta mañana vamos a hablar de un sermón que se titula La piedad para con nosotros mismos. Este sermón contiene 3 puntos principales. El primero de ellos, la pureza sexual, y se extrae del versículo 4 del capítulo 13
que dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El segundo punto del sermón es la satisfacción con lo que tenemos, y se extrae del versículo 5 y 6 del capítulo 13 que acabamos de leer, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El tercer punto del sermón es la firmeza en la fe, y se extrae de los versículos 7 al 9, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. A manera de introducción, debo decir que estamos en este capítulo 13 de Hebreos, enfocados en lo que el Espíritu Santo les está mostrando a los verdaderos creyentes. Habíamos dicho en el sermón pasado que durante los capítulos anteriores se puede ver a la epístola a los Hebreos como un tratado exhortativo. Y ese tratado de exhortación estaba apuntando en los primeros capítulos más que todo a los judíos de la congregación que eran indecisos en cuanto a entregarse al Señor de corazón, estaban dubitando en cuanto a la fe verdadera y pretendían arraigarse al legalismo judío y no se aferraban a la gracia. Cuando llegamos al capítulo 12, pudimos ver que ese capítulo se dedicaba más a los consejos, no solo a los judíos indecisos, sino también a los judíos creyentes. Y a ambos les aconsejaba a que corran la carrera. Les decía que ingresen a la fe cristiana a los que no habían creído, y les exhortaba a mantenerse fieles a los que, habiendo ingresado por la presión de la persecución, estaban pensando en claudicar. Pero cuando llegamos al capítulo 13 de Hebreos, es como que el lente se enfoca absolutamente en los convertidos. Y comenzó desarrollando Hebreos 13, del 1 al 3, esta piedad del verdadero creyente en relación para con los demás. Y habíamos visto en el sermón pasado que esa piedad del verdadero creyente en relación para con los demás es lo que el Señor usa como el testimonio claro de una iglesia que muestra su fe verdadera. Entonces, el capítulo 13 de Hebreos llama al creyente verdadero a que entienda cómo marca la vida de los demás el hecho de que cada verdadero cristiano viva su fe. Y en ese mensaje de observar cómo la vida del creyente verdadero marca la vida de los que lo observan y de los que conviven a su alrededor cercano y no tan cercano, es que el escritor se dedica en primer lugar en el versículo 1 al 3 a mostrar cómo tu vivencia de fe, tu piedad práctica, por decirlo así, puede ayudar a los que están cerca tuyo y que aún no se definieron por Cristo, como aún también ser un mensaje de llamado al arrepentimiento y a venir al Evangelio para con los que están más lejos. Pero cuando entramos en el párrafo que nos compete estudiar hoy,
el lector ya se desenfoca del impacto de la fe verdadera para con los demás y se enfoca en el impacto de la fe verdadera para con uno mismo. Y ese es el tema del párrafo. El impacto de la fe verdadera para con uno mismo. Por eso es que se titula el sermón La piedad para con nosotros mismos. Y la manera en la que desarrolla el escritor este impacto de la fe para con uno mismo está basada al menos en 3 consejos puntuales. Lo que todo creyente debe cuidar si verdaderamente pretende brillar mostrando a Jesús en su vida privada y para que sea una luz para los que lo observan. El primer cuidado del creyente es lo que Satanás más ataca, y es el matrimonio. El pastor John MacArthur escribe lo siguiente: Dios Padre honró el matrimonio estableciéndolo en el principio. Dios Hijo, Jesucristo, honró el matrimonio realizando su primer milagro en una boda. Y Dios Espíritu Santo honró el matrimonio usándolo para describir a la iglesia del Nuevo Testamento. Toda la Trinidad testifica que el matrimonio es honroso. Por tanto, ninguna persona está justificada para menospreciarlo. Toda la palabra de Dios desde Génesis pone en alto una institución humana por excelencia desde el momento de la creación y que se llama matrimonio. La palabra matrimonio contiene una raíz, esta raíz es matriz. El matrimonio es la matriz de la procreación. Es el diseño divino en donde 2 seres humanos que portan la imagen y la semejanza de Dios han sido creados de manera complementaria en ambos géneros, masculino y femenino, con todas las diferencias complementarias que hacen a la plenitud de la vida de ambos, varón y mujer, cuando a esa vida la viven juntos. Esto es un diseño de Dios. Y es justamente la institución más castigada en nuestros días. Todos los cañones del infierno están apuntando hacia el matrimonio con el propósito de que el humano dé como resultado en su razonamiento y en su conducta no honrarlo. Si usted es tan amable, puede volver a leer el versículo 4 cuando dice: honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si verdaderamente buscas que Cristo sea visto en tu vida, no puedes descuidar tu verdadera honra personal en relación a tu matrimonio. El honrar el matrimonio en primer lugar es tener plenamente claro que es un diseño divino y que para Dios es lo que debe ser y es lo mejor. Hoy en día muchas personas llegan al matrimonio por cualquier otro objetivo e impulsados por cualquiera otra intención fuera de glorificar a Dios. Muchos lo hacen por conveniencia, otros lo hacen para conseguir una nacionalidad, otros lo hacen esporádico temporalmente para huir de sus prisiones paternales, personas que viven mal con su madre, con su padre y buscan el matrimonio como una puerta de escape.
Otros lo hacen por pasión carnal, porque no soportan más estar sin su pareja, tanto la mujer con el hombre con la mujer. Otros quizás lo hacen porque se les va pasando el tiempo de vida y no quieren quedarse fuera de lo que es la vivencia social, el vivir en matrimonio. Ninguno de estos motivos honra el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es una institución divina que tiene objetivos claros planteados en las Escrituras. Muchos que en los primeros siglos de formación de la Iglesia no entendieron esta verdad, confundiendo las Escrituras, comenzaron a aprobar el celibato, el hecho de que el hombre no se casase con el fin de poder servir mejor a Dios. Y en el siglo III, por ejemplo, contamos con el registro de personas que se castraban, como por ejemplo Orígenes, para poder servir a Dios de una mejor manera. Dios no enseña esto porque para Dios el matrimonio es honroso y es una institución divina que muestra la relación de Cristo con la iglesia, y esto da gloria a Dios en la tierra. El enemigo siempre trató de atacar la ideología en cuanto al matrimonio. Y la verdadera iglesia, la iglesia bíblica, tiene que tener en claro la honra que Dios pide que los verdaderos tengan del matrimonio. En primer lugar, como lo acabo de mencionar, es afirmar el concepto de que el matrimonio es un diseño divino y que es lo mejor para un hombre y una mujer. Si es tan amable, ¿me puede acompañar usted para observar cómo Satanás atacó esto desde los primeros momentos de la formación de la iglesia? 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: voy a leer desde el versículo 2, solo a manera de conectar la idea. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra está mostrando que iban a venir personas con una enseñanza falsa, y esa enseñanza falsa era que deshonrarían con sus enseñanzas el matrimonio. Por eso cuando Pablo lo forma a Timoteo para ser un pastor, él le dice: debes tener cuidado porque en los tiempos que vienen habrán personas que enseñarán falsamente, engañadores con doctrinas de demonios, y que lo que harán es deshonrar el matrimonio, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias se participase de ellos. Dicho de otra manera, Pablo estaba advirtiendo la corriente legalista, un sector de ideología de la población judía que eran los ascetas y que emitían sus enseñanzas dentro de la iglesia, tratando de imprimir esa ideología que para poder llegar a instituir una conducta moral, ética y santa, el camino era reprimir los deseos de la carne. Y esa ideología o ese sector o esa fracción del pueblo judío trataba de imprimir en la iglesia primitiva estas enseñanzas erróneas que llevaban a tomar en contra del matrimonio una mala imagen y obviamente una mala opinión, que llevaba a las personas a justamente llegar a castrarse, como hacían ciertos hombres, mintiéndose a sí mismo que de esta manera podían dar mayor servicio a Dios.
frente a esta voz de la mala enseñanza que estaba impartida ya en ese tiempo y que había contaminado buen sector de la iglesia hebrea, perseguida y sufriente como hemos estudiado, es que el escritor, guiado por el Espíritu, les llama a esta reflexión. Los verdaderos creyentes deben honrar el matrimonio. Cuidado con la ideología del ascetismo. Es necesario que entendamos entonces las razones por las cuales Dios creó el matrimonio. Y si usted es tan amable, podemos ir a Génesis capítulo 1 y el versículo 28. Génesis 1, 28. El escritor vuelve a los verdaderos creyentes a que entiendan el valor que el matrimonio tiene delante de Dios y a que no se dejen llevar por las enseñanzas que descalifican la necesidad del casamiento, mezclando que el servicio a Dios solo lo podían hacer personas que invadían su cuerpo y que extirpaban sus genitales de una manera equivocada. En Génesis capítulo 1, el versículo 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Posterior a la creación del hombre y antes de la caída registrada en el capítulo 3, vemos el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es hacer al hombre y a la mujer conforme a la imagen de Él y a la semejanza de Él. Y no solo que los hizo complementariamente, sabemos la historia, durmió a Adán y sacó de la costilla materia prima de Adán y modeló, bará, dice el hebreo, trabajó allí la costilla con esa materia prima y construyó una mujer y se la trajo al varón. Y cuando Adán despertó de su sueño, él vio a Isha, una varona, una mujer. Dios fabricó del varón una mujer para que sea su complemento de por vida. Estamos frente a un diseño de Dios. Y este diseño de Dios es un diseño que debemos entender. Este complemento del varón con la mujer que se complementan para dar origen a nuevas vidas es una matriz procreadora de nuevos seres. Por eso la unión de dos géneros diferentes solo constituyen un matrimonio. Y todo lo que se pretenda enseñar fuera del concepto santo del Creador no es otra cosa más que una ideología satánica. No existe el matrimonio en dos hombres que entre comillas se enamoran. Son dos pecadores rebeldes que nada tienen que querer ver con Dios y que solo le dan rienda suelta, no a un sentimiento transparente y blanco, sino a la pecaminosidad perversa de su propio corazón perdido. De la misma manera, dos mujeres que quieren convivir juntas, eso no es un matrimonio, es solo una unión perversa, fornicaria, que lo que hace es detestar el diseño y el origen divino, el matrimonio, lo que Dios creó, la unión de dos seres complementarios, anatómicamente, psíquicamente, emocionalmente, físicamente, se complementan para poder tener una matriz generadora de nuevas vidas. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que el Dios eterno, el creador y el sustentador de todas las cosas, ha diseñado que su gloria se proyecte a través de los hombres y mujeres que van naciendo de esa matriz procreadora que es el matrimonio, para que su gloria se manifieste en toda la tierra. Porque esos seres fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios.
La idea original de Dios es que la procreación matrimonial lo que haga es expandir y llenar la tierra de seres que portan la imagen y la semejanza de Dios. Y a través de esto Dios retribuye o se toma su gloria. El poder dominador, la voluntad libre y la alteridad personal podríamos definirla como lo que resume el hecho de que seamos creados a imagen y semejanza de Dios. Toda ideología de que pueda ser una forma anatómica no haya un verdadero sentir en la teología, porque la Escritura es clara cuando dice Dios es espíritu. Pero la voluntad libre, el poder dominador y la alteridad personal, la individualidad personal, es lo que Dios comunica en el acto de la creación. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre, lo hace diferente a toda otra criatura. Es el portador de su gloria, y porque Él quiere llenar la tierra de su gloria, lo que quiere es que ellos tengan hijos, muchos hijos, que procreen y que sojuzguen la tierra, que la llenen de la autoridad que Dios le ha conferido a ellos para que la controlen y para que la rijan. Y de esta manera Dios reciba su gloria. Todo este proyecto, obviamente, afectado por el pecado, tomó un cauce diferente. No obstante, estamos frente a la institución del matrimonio. La iglesia verdadera, la iglesia bíblica, jamás apoyará la perversión en cuanto a la unión de seres de igual género. Jamás. Por una simple y sencilla razón, porque no creemos que amar sea tolerar la perversión. La iglesia verdadera ama proclamando la verdad, ama confrontando al pecador a que se arrepienta de su pecado y entienda que está actuando de una manera antibíblica y perjudicial. La verdadera iglesia ama confrontando al pecador para que venga Jesús. No es amor palmear al pecador, es amor indicarle que se debe arrepentir. La palabra de Dios es clara entonces que el primer propósito es la propagación de los hijos. Porque en la propagación de los hijos Dios recibe su gloria. Porque de esa matriz que Él diseñó y en la cópula del hombre con la mujer surgen hijos. Es un acto milagroso que pueda desarrollarse de la unión de dos células vivas, huesos, un corazón que late, ojos que ven, oídos que oyen, un cerebro que piensa y un ser que se puede dirigir de manera individual, con su carácter, con su razonamiento, con su temperamento. Salimos de la unión de dos células vivas. Y esto da gloria a Dios. Porque solo Dios puede dar vida. Porque Él la inventó. ¿Qué pretendemos nosotros con ideologías modernas, posmodernistas? Tratar de alterar lo que una mente infinitamente poderosa pudo diseñar para su gloria. ¿Quiénes somos nosotros como criaturas para invadir un sitio de soberanía divina, creando géneros diferentes que se complementan para su gloria? Honroso sea en todos
el matrimonio. Un hombre con una mujer y para toda la vida. La segunda razón por la que debemos honrarlo es porque el matrimonio como diseño de Dios previene el pecado sexual. Si es tan amable, acompáñeme a la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 2. Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 2, dice así: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Si hay algo que en la sociedad revela la impiedad y la muerte espiritual, es justamente las relaciones sexuales ilícitas. Si hay algo que en todas las cartas revela la transformación de una vida cuando es regenerada por Cristo, cuando es transformada por el Evangelio, en todas las cartas el que es regenerado abandona la promiscuidad. Todas las cartas hablan que la persona transformada manifiesta como una etiqueta del nuevo reino en el que está viviendo ahora, que es el reino de Jesús, el abandono de la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Cualquiera con cualquiera cuando se le dé la gana o porque tiene ganas. Embarrando el cuerpo a través de una unión egoísta que pretende satisfacer nada más que necesidades carnales sin medir las consecuencias que esto provoca. ¿Cuál es el segundo motivo por el cual debemos honrar el matrimonio? Es porque previene el pecado sexual. Y el apóstol Pablo, ya en el primer siglo de formación de la iglesia, está advirtiendo que hay una presión tremenda psíquica en el deseo sexual que llevaba a muchas personas a caer en el pecado de la fornicación. Es decir, acostarse un hombre con una mujer sin ser marido y mujer, lisa y llanamente. Eso es fornicar. ¿Qué dice Pablo? Entiendan que es un diseño de Dios. Cada hombre debe tener su mujer y cada mujer debe tener su marido. Y la manera en la que Dios ha pensado que esto funcione es que cada uno cumple el deber que tiene de satisfacer a su cónyuge. Hombres que idolatran el trabajo y no cumplen su deber conyugal, empujan a sus mujeres al adulterio. Mujeres que malinterpretan la intencionalidad del hombre en querer estar con ellas en la intimidad, empujan a sus maridos a los brazos de la secretaria, a los brazos de la mujer que lo adula en el trabajo, a los brazos de la sagaz tentadora que el diablo presenta para hacerlos caer. El apóstol Pablo está diciendo claramente: cumplan el deber conyugal. El varón no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Dicho de otra manera, honrar el matrimonio es entender que tu cuerpo le pertenece ahora a tu esposa. Y es entender, mujer, que tu cuerpo le pertenece ahora a tu esposo. Y que todo tipo de queja o de expresión que tienda a tratar de esquivar una relación íntima no es otra cosa más que desobedecer a Dios.
Las excusas matrimoniales en cuanto a la satisfacción plena de la unión entre el hombre con la mujer no son aprobadas por Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que se prevenga el pecado sexual en un matrimonio santamente constituido. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Punto. Dios lo diseñó así. Pero cuando lo tengan, no sean complicadas, no sean complicados. Sepan que es un diseño de Dios. Hombres que se enamoran de hacer plata y de las 24 horas del día están 36 afuera. Mujeres que ponen 25.000 excusas cuando su marido las quiere tocar. Pecan e incitan a su cónyuge a pecar. Honroso sea en todos el matrimonio. Es un diseño de Dios. En tercer lugar, el matrimonio no solamente propaga los hijos y da gloria a Dios, previene el pecado sexual. En tercer lugar, provee compañía permanente. Note usted lo que dice Génesis capítulo 2 y el versículo 8. Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que comas de él vas a morir. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra está mostrando que en el diseño de Dios, cuando Dios crea al hombre, en la creación de todas las bestias, no se halló compañía idónea para él. Pero en el momento en que Dios hace caer en sueño profundo a Adán y forma a la mujer de su materia prima, esta sí fue ayuda idónea para él. Amado hermano, valora tu ayuda idónea. Esa es tu mujer. Y el hecho de que valores tu ayuda idónea significa que cierres tus ojos a cualquier otra mujer que se te presente con intenciones perversas. La ayuda idónea es la que Dios te dio para que te acompañe toda la vida.
Esposa, valora a tu esposo y cerrá los ojos frente a cualquier hombre que viene a galantonearte y a hablarte cerca del oído, con perfumes caros y con ropas atractivas y zapatos lustrosos, cuando quizás tu marido está con un mameluco lleno de grasa maloliente. Ese es tu marido. El que viene no viene con buenas intenciones. Honroso sea en todos el matrimonio. De esa manera se ve a Jesús en la iglesia bíblica. ¿Qué enseña la palabra en cuanto a la manera de honrarlo? En primer lugar, cuando honramos el matrimonio, entendemos que el matrimonio fue un diseño de Dios con el propósito de dar gloria a Dios. ¿Está claro hasta acá eso? El Señor nos está llamando entonces como iglesia bíblica a que entendamos que si somos solteros y no tenemos el don de continencia, el camino es casarnos. Lo que no entiende la juventud actual o lo que no entienden muchos adultos actuales es que el pensamiento posmodernista de la liberación del deseo sin ningún tipo de restricción es que los conduce exclusivamente al pecado, a la reprobación y al juicio divino. Ese es el verdadero corazón de la ideología posmodernista que procura el aborto. En el fondo y en lo profundo lo que se quiere es la práctica sexual ilimitada, irrestricta, y si en el caso llega un nuevo ser que lo pueda matar por ley, que me aprueben. No solo que pequé en un lecho perverso, sino que peco como un criminal, pretendiendo tener derecho de quitarle la vida a un ser simplemente porque surgió de mi unión pecaminosa. Y si en el caso fuese que hay cuestiones médicas profundas en donde se pone en riesgo la vida de la madre o la vida del hijo, se lo puede conversar. Pero estoy hablando del verdadero sentido de los que no tienen ningún problema físico, lo único que quieren es no dejar de ser promiscuos, pecaminosos y rebeldes ante Dios. Por eso quieren matarlos. La manera de honrar el matrimonio es glorificar a Dios en un matrimonio en donde el hombre es verdadero líder de su mujer. Si es tan amable, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 3 dice lo siguiente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En el diseño divino, Dios ha creado al hombre en primer lugar. En el orden de la creación hemos visto en Génesis que Dios creó a Adán primero, luego creó a Eva, y que creó a la mujer por causa de Adán,
No creó a Adán por causa de Eva, creó a Eva por causa de Adán. Esto es un orden irrefutable, bíblico, que no hace a que uno sea más grande, mejor, peor, más lindo, con más o menos virtudes. Son dos seres diferentes creados en una etapa, en un tiempo distinto, con funciones diferentes. Cuando Dios creó a Adán, le echó sobre sus espaldas la tarea de enfrentarse al mundo, a la vida, le puso los animales, tuvo que pensar cómo llamarlos a ellos y lo enfrentó a su propio vacío en primera instancia, o sea, sobrellevar la carga de su propia existencia. ¿Quién lo hizo? Adán, no existía Eva todavía. Estaba en ese momento Eva en la mente divina, pero no en el acto de la creación todavía. Por eso es que el hombre está creado para estar al frente. Por eso es que el hombre tiene una estructura psíquica, física, mental, creado para enfrentar y estar al frente. Y eso es lo que llama la atención, la ausencia de hombres hoy. Hombres que no quieren ir al frente. Hombres que aman la vida fácil. Hombres que solamente quieren el placer y el bienestar. Se olvidan que son hombres. Y que tienen que liderar un hogar, una familia. La manera de honrar el matrimonio de manera práctica es que el varón sea cabeza de la mujer. Y si hay algo que en tu juventud te debes ocupar es de entender que tienes que sembrar para el conocimiento personal y para la formación de las herramientas que te den la posibilidad de ser un buen guía, protector, sostenedor de tu mujer y de tus hijos. El matrimonio honra a Dios cuando el hombre es cabeza de la mujer. La Biblia no apoya ni el machismo ni el feminismo. Esas son cuestiones absolutamente ideológicas de la raza humana, fuera del entendimiento de las Escrituras. Dios ha creado al varón y ha creado a la mujer. Al varón no lo hizo machista, eso es una idea humana, y a la mujer no la hizo feminista, esa es una idea humana, y ambas pecaminosas. El hombre tiene que entender lo que significa ser hombre y la mujer tiene que entender lo que significa ser mujer. Cuando lo entiendan en función a las Escrituras, el matrimonio va a funcionar bien y, señores, entiéndanme, la sociedad va a funcionar bien. Y si eso se entendiese y se viviese, les aliviaría un tremendo problema a los que lideran y gobiernan los pueblos, las ciudades y las naciones. Porque el mayor de los problemas que tienen que enfrentar los que gobiernan es la destrucción de la célula que hace a la sociedad una sociedad sana, más fácil de gobernar. El ataque de Satanás es hacia la célula que descontrola todo lo que está apoyada sobre ella. Debemos entender que lo que glorifica a Dios es que el matrimonio tenga hombres que sean hombres, que tengan en claro cómo guiar de manera santa y piadosa a su mujer y a sus hijos, que no esquiven al esfuerzo y al sacrificio, que sepan que fueron creados para estar al frente de los problemas, no detrás de los problemas, a espaldas de sus mujeres. El varón es cabeza de la mujer y la cabeza del varón es Cristo. Todo varón que tiene una santa relación con Jesús es un excelente líder. El problema del mal liderazgo masculino es la mala relación del varón con Jesús, que es quien lo ilumina, que es quien lo guía, que es quien lo capacita para glorificar a Dios, reproduciendo el liderazgo de Jesús hacia su iglesia
en el liderazgo que ese hombre tiene para con su mujer en su matrimonio. O dicho de otra forma, lo que glorifica a Dios en el matrimonio es que el hombre copie a Cristo en su liderazgo para con la iglesia y que lo reproduzca terrenalmente para con su mujer y con sus hijos. Es por eso que cuando Pablo entiende esta realidad y no solamente nos quedamos en la voz apostólica de Pedro, Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, y si es tan amable lo puede buscar, Efesios capítulo 5, el versículo 23, dice así: ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El diseño de Dios es que el hombre sea líder, que amanezca pensando que tiene que ponerle el pecho a las balas, que piense cómo hacer para que no tenga que verse su familia en esa tarea. Y cuando Pedro dice claramente que Cristo es cabeza del varón y que el varón es cabeza de la mujer, Pablo lo expande al concepto y da la manera puntual. Dice, bueno, ¿qué es esto? Es que el varón es cabeza de la mujer y da una expresión, un vínculo que podríamos decir es como una copia y es el así como. Así como Cristo lo hace con la iglesia, el varón lo debe hacer con la mujer, con su mujer. Es guiar a la iglesia como Cristo la guía, es cubrir a la iglesia como Cristo la cubre, es proveer a la iglesia como Cristo la provee. Esto es honrar el matrimonio. Esto es honrar el matrimonio. Tristemente observamos personas que fuera de todo concepto bíblico y empapados de una cultura posmodernista y facilista, hombres que aman que su mujer traiga el sustento a la casa porque quieren quedarse tranquilos. No porque no tengan trabajo, sino porque no salieron nunca a buscarlo y así es difícil que alguna vez lo tengan. Pero como la esposa fue profesional porque se peló las pestañas en una universidad y la tomaron y tiene sueldo fijo y gana como una profesional, yo duermo hasta las 11. Eso es un pecado. ¿A dónde está tu liderazgo? Y si no fue profesional y tiene un buen sueldo, a lo mejor consiguió un mejor trabajo que el tuyo, pero eso no te da derecho a que te relajes y a que vivas de su esfuerzo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si eres joven y estás atravesando una época de formación, debes saber que todo esfuerzo formativo que hagas hoy glorificará a Dios el día de mañana, colocándote en el rol de un verdadero líder de tu casa. Si eres joven hoy, debes saber que tu cuidado de los medios de la gracia, la lectura, la oración ferviente, el contacto y la comunión con Dios te harán un líder piadoso de tu casa el día de mañana. Pero si eres un joven que nunca tocas la Biblia y jamás oras, dudo que puedas guiar a tu mujer a Cristo y a tus hijos a la fe. En segundo lugar, el matrimonio es honrado
Es glorificado Dios cuando la esposa es sumisa. Así como peca el hombre por débil, así como peca el hombre por no tomar el verdadero rol de su liderazgo, así peca la mujer cuando impulsada por la ideología pecaminosa posmodernista quiere ser la que lidera, quiere ser la que manda, quiere ser la que da la última palabra, quiere ser la que mide la vara en el hogar, quiere manejarlo al hombre. Es el mismo pecado. El mismo pecado del hombre débil es el pecado de la mujer que no se deja liderar. La palabra dice esto en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y 6, y si es tan amable le invito a que lo lea. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 1 y 6, dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es un testimonio que ayuda a la salvación de los maridos incrédulos, la sumisión de las mujeres creyentes. Eso dice Pedro ahí, y es lo que voy a decir porque ahí lo dice. En el versículo 6 de 1 Pedro 3 dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Entonces, muchas veces se me pregunta, o lo hemos dialogado en conferencias pastorales, no pastorales, abiertas a la familia, cerradas al cuerpo de liderazgo, con el rótulo que le quieras poner. El problema es: ¿y qué es ser sujetas? Mira, hermana, ¿sabe lo que hacía Sara? Le obedecía a su marido. No le dé vueltas. Ah, no, porque psicológicamente se comprueba que hay que deliberar las cosas para resolverlas juntos. Puede ser que el hombre comparta con la mujer sus planes y proyectos, pero si usted quiere saber cuál es el modelo divino de un matrimonio que honra a Dios, es que el hombre te dé la última palabra y que vos le digas sí. Ah, ¿y qué hago entonces si hoy? Porque eso surge, ¿no? Y normalmente surge no de corazones que tienen en su interior el deseo de glorificar a Dios. Normalmente surge de corazones femeninos que aborrecen sujetarse. Lo primero que dicen es: ¿y si no me guía conforme a Cristo, qué hago? ¿Y si lo que me dice no es bíblico, qué hago? Es que estamos hablando de un hombre que primero está bien con Cristo. La respuesta que siempre doy es la misma que voy a dar ahora, es que tu sumisión a Él debe ser hasta una línea, hasta donde tu marido no te lleve a transgredir contra la orden de Dios. Pero el punto no pasa por ahí, porque si hay verdadera intencionalidad de que el matrimonio glorifique a Dios, el hombre va a ser piadoso, no descuidando los medios de gracia, orará y clavará sus rodillas de madrugada cuando su señora esposa está dormida y roncando al lado de él en la cama, dejará su cama calentita y se irá a una pieza fría y se inclinará de rodillas a orar por el día que ya empezó y que viene y que tiene que liderar a la mujer. Y en la pieza del frente, he hecho toda una rosca de sábanas y colcha, están los chicos de tal edad y ahí están, roncando y durmiendo, y también ora por ellos. Ese es el hombre que le va a dar a la mujer la verdadera tranquilidad de que cuando le dice algo, la mujer le diga sí, querido. Pero hay mujeres que tienen esposos piadosos, pero pecan por ser rebeldes. Y el Señor está mostrando que ese es un pecado. Mujeres que no quieren el liderazgo del hombre por más que el liderazgo sea piadoso y bueno. No lo quieren porque son rebeldes. Y ese es el punto que debemos cuidar. Eso no honra el matrimonio. Dios es glorificado en esta copia que las hermanas pueden hacer de Sara cuando se sujetaba a su marido. Y la manera práctica la muestra el versículo 6 que hemos leído. Ella le obedecía a Abraham y le llamaba Señor.
No solamente que le obedecía, sino que lo respetaba, y lo respetaba de una forma sumamente evidente, de la manera en la que se vestía. Era muy evidente en la antigüedad el atuendo de una mujer que pertenecía a un marido al atuendo de la mujer que por bueno, le estoy inventando una palabra, ¿no? Pero que con motivo de sacarse el atuendo buscaba un marido. Y eso es lo que la palabra ataca. Y es el mismo problema que hay hoy. La mujer que no espera que el hombre le llegue por oración y por voluntad de Dios, lo que hace es tratar de atraerlo con su cuerpo, se destapa. El problema es que cuando el hombre viene al lado de la mujer porque ella se destapó, el que viene nunca será un buen líder, porque no entró a tu vida por el espíritu, sino por la carne. Cuidado con eso. Sara tenía un esposo. El que la miraba no la podía ver. No la podía ver como Sara. La podía ver como la mujer de Abraham, que es otra cosa. Y eso debe pensar una mujer casada. Que el otro hombre que te mira con lascivia, perversión y pecado, porque te va a mirar así, porque son pecadores, no te pueda ver como una mujer. Que te mire como la mujer de tal, de tu marido. Eso es honrar a Dios. Eso es honrar el matrimonio. Dios es glorificado en el matrimonio y en tercer lugar donde hay respeto mutuo. No solamente el hombre como cabeza, la mujer que obedece el liderazgo del varón y que se guarda para él, aún de la mirada lasciva de los que la observan, sino es el hecho de un matrimonio en donde el hombre y la mujer se aman y se respetan. Si es tan amable, acompáñeme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo la mujer respete a su marido. Si usted quiere saber cuál es el matrimonio que glorifica a Dios, es este. El hombre liderando, la mujer dejándose liderar y ambos amándose y respetándose. Esto es lo que Dios pensó. Todo lo que esté fuera de esto necesita arrepentimiento, confesión y restauración. Pero la palabra dice: y el lecho sin mancilla. La palabra mancilla en el original es una marca en el lecho. Un lecho puro al cual por irresponsabilidad pecaminosa y rebeldía se le ha permitido una mancha. Yo sé que todos amamos, y mayormente las mujeres, la limpieza. Y usted dice, cuando las sábanas ya tienen un tiempo de usadas, ¿qué es lo que toda mujer hace? Cambia las sábanas. ¿Y qué hace con las que saca? Las mete al lavarropa. Pero qué triste es cuando en una sábana blanca hay una mancha. Llega el marido, ¿sí?, que estaba tirado abajo arreglándole el burro al auto, lleno de grasa y tierra, y agarra la sábana. ¡Deja la sábana! ¡Mira cómo la manchaste! Y uno la cuelga, así están las huellas digitales de grasa. Pobre, ¿no? Pero a veces pasa. Me ha pasado. O agarrar el toallón para secar el auto cuando lo lavo, por ejemplo. Ese es otro de mis debilidades. También me ha pasado. Pero todo lo que está limpio y tiene luego manchas, esa mancha le quita la verdadera belleza y el atractivo a lo que está limpio. Y en realidad es lo que está diciendo acá. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La mancilla es el pecado sexual dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio.
La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 6 dice lo siguiente. Efesios capítulo 5 y versículo 6 dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y si usted ve a qué se refiere Pablo, solamente suba la vista al versículo 3 y ahí va a entender qué es lo que llama la ira de Dios, qué es lo que el verdadero creyente no puede practicar más. Y en el versículo 3 lo dice claramente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Luego más abajo el mismo capítulo habla del matrimonio que glorifica a Dios, pero primeramente les mostró el camino de santidad personal a cada cónyuge. Y el camino de santidad es apartarse de la fornicación y de la inmundicia. El matrimonio es honroso cuando tiene un lecho sin mancilla, sin mancha. Dios diseñó a un hombre para con una mujer y para toda la vida. Y cuando una persona estando en el matrimonio comienza a tirar el ojo para dejarse cautivar, la mujer con otro hombre que se viste mejor que mi marido, que me habla mejor que mi marido, que me trata mejor que mi marido, que tiene un perfume más rico que mi marido, todo eso es la misma red de Satanás para alejarte de tu marido. Y con esto no te quiero decir que quizás tu marido esté fallando porque no te trató bien o porque no te está tratando bien. Nada te justifica que te vayas con otro hombre, nada. Hay mucho camino de restauración cuando se buscan las vías correctas para superar ese conflicto. El peor de los atajos es el atajo egoísta de querer dañar al marido acostándote con otro hombre. Eso es destruir el matrimonio y es difícil que se vuelva a recuperar. El lecho debe ser sin mancilla. No solamente la fornicación, sino la inmundicia. Esposos y esposas que meten en su lecho, siendo cristianos, la pornografía o películas para poder incitarse. Eso es un lecho sucio con mancilla. Es el pecado a través de los ojos. Y es una porción que me lleva a hablar de cosas sensibles, pero que no las puedo callar. Porque lo dice y lo debemos estudiar. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios se glorifica cuando ni la mujer ni el hombre dan ingreso a su lecho a un tercero. Por ningún medio o por ningún motivo. Pablo pide que el creyente huya de la inmoralidad, de la pecaminosidad sexual. Y en 1 Corintios el capítulo 6 y el versículo 18 dice lo siguiente. 1 Corintios 6, 18 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo, entiendan que deben huir de la fornicación, no estar cerquita de ellas. Es como hizo José cuando fue tentado por la mujer de Potifar.
estando él en una situación quizás podríamos decir de inestabilidad emocional. Y todos conocemos la historia. Una inestabilidad que tiene raíces en el desprendimiento intempestivo de hermanos envidiosos que lo tiran a una cisterna. Lo desprenden de sus padres siendo él muy joven y siendo el mimado, el más chico. Toda una inestabilidad emocional que bien podría haber favorecido a que él le diga a esa mujer que sí. La mujer esperando la ocasión, premeditando el pecado, esperó que su marido se fuera de viaje para hacer tareas de negocios y como sabía que no volvía en 30 días, usando su arte pecaminoso, comenzó a tentar al joven José que trabajaba en la casa. Y como tentándolo con su cuerpo, su vestimenta, sus maneras de andar, de caminar, de cruzarse, de no tener nada que hacer adelante de él, pero de ir 20 veces a buscar una escoba, un trapo, con tal de que la mire. Cuidado con esas cosas, hermanas. Cuidado con eso. El diablo es muy sagaz y no perdona. El Señor perdona, el diablo no, porque él nunca fue perdonado. El lecho nuestro debe ser sin mancilla. ¿Qué pasó con José? Empezó la mujer, vení José, acostate conmigo. Mirá, mi marido no vuelve en 30 días, quédate tranquilo, de esto no se entera nadie. Mira, acá en la casa estamos solos, fresquito. La alcoba está limpia, preparadita, no tenés más que venir, José. 1 día, 2 días, dice la palabra, 30 días lo tentó. 18 años el muchacho, pónganle en 20 si había pasado 2 desde que entró. Toda la adrenalina, toda la juventud, toda la posibilidad, toda la inestabilidad, un corazón herido, echado de su casa, sacado de su Dios, metido en una lengua extraña, en una cultura extraña. ¿Qué más que ser el amado de la segunda mujer del reinado de Faraón? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Jehová? Porque tu marido dejó todo en mis manos, pero una sola cosa me dijo, no me toques la mujer. Eso dice el original. Eso hizo Potifar. Potifar le dijo, mira José, hacete cargo de todo. Tené cuidado, no me toques la mujer. José tenía en claro algo. Dios estaba observando su fidelidad allí. Y no la tocó. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y usted dice, José era soltero, no era casado. Sí, debe ser el ejemplo de muchos esposos que andan con otras mujeres y se llaman cristianos. Y la mujer de Potifar debe ser el ejemplo a no seguir de muchas cristianas que se llaman hermanas y andan tentando con sus vestimentas y sus artes femeninos a otros hombres. Si usted quiere glorificar a Dios, sepa que el matrimonio honroso y sin mancilla le da gloria a Dios y que todo otro modelo de ideología de vida es pecaminoso y no da gloria a Dios. Cuando avanzamos, la palabra nos dice lo siguiente. Punto número 2. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mis amados hermanos, en segundo lugar, la palabra nos manda a que cuidemos nuestra relación con la insatisfacción, que es manifestada de manera principal en la manera en la que manejamos el dinero. La satisfacción con la que nosotros nos manejamos en la vida
da evidencias de si Jesús es o no rey de mi existencia. Lo que ahí estaba ocurriendo entre los hebreos no solamente es que había malas enseñanzas en cuanto al matrimonio, por un lado corrientes ascetas judaizantes, por otro lado judíos griegos que tenían empapada la ideología de la cultura griega o platónica y que incitaban al pecado y a la mala moralidad. Ambas son atacadas por el Espíritu en lo que hemos estudiado, pero también estaba el problema de creyentes que vivían en la angustia porque por la persecución perdieron sus bienes materiales. Lo que aquí les está diciendo, el verdadero creyente evidencia glorificar a Dios porque su corazón no se satisface con lo mucho que tiene o con lo poco que tiene, sino que su corazón está satisfecho con tener solo a Dios. Entonces la palabra está diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es entonces una de las formas de codicia más frecuentes en la vida del creyente. Y es la codicia del dinero. Provoca esa avaricia de querer tener siempre más. Y si se llega a una medida, se quiere otro poco más. Cuando leemos lo que el Antiguo Testamento nos dice sobre esto, en Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Es a dónde está tu amor lo que provoca tu satisfacción. Y si el amor está puesto en el dinero, la insatisfacción está garantizada. Cuanto más nos enfoquemos en lo material, lo que tenemos nunca alcanzará a lo que queremos. Cuanto más nos enfoquemos en lo material, lo que tenemos nunca alcanzará a lo que queremos. Debemos querer lo que Dios nos da. Porque eso es lo que Él nos quiere dar hoy. El amor al dinero es un pecado contra Dios, porque es una forma de desconfianza a su promesa. Te invito, si eres tan amable, a que vayas a 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17. Dice lo siguiente la palabra allí. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17. Lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto es lo que está diciendo Dios. No pongas tu confianza en las riquezas inciertas. El punto es la relación que tenemos con lo que tenemos. ¿Es allí donde está nuestra confianza? ¿Dónde está entonces nuestro descanso en el Señor? Y esto es algo tan fino que nos lleva tantas veces a caer en la codicia de querer tener más. Porque entonces yo me he acostumbrado que mi tranquilidad está en la facilidad que el dinero me da para alcanzar lo que satisface mis necesidades. Entonces el camino está por lo abultado de mi cuenta, no por la provisión de Dios. Pero el punto está que cuando lo abultado de la cuenta por X motivos deja de estar, ese Dios en el cual no aprendiste a confiar es el que siempre está y nunca quiebra. Pero no te acostumbraste a confiar en Él, sino en lo abultado de tu cuenta. Lo que verdaderamente glorificaba a Dios, y es lo que le pedía el escritor a los creyentes verdaderos: muéstrenle con su testimonio a los otros que sufren y lloran por haber perdido tierra, una casa, lo que sea. Muéstrenle que el verdadero gozo está en no tener el corazón en el amor a la riqueza, sino que está en tener el corazón y la confianza en el Señor.
Pablo le advierte a Timoteo de la gravedad de confiar en las riquezas inciertas y no en Dios. Y el Señor enseñó también que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. En Lucas capítulo 12 y versículo 15, el Señor se encarga de aclararnos esto. Entonces, ¿a dónde está asentada tu vida? Es lo que va a justificar tu verdadera plenitud. ¿Por qué estás contento hoy? En la ciudad donde vivo, el dicho habitual es: ¿y cómo andás? Y fulano de tal anda bien. Anda bien no significa que tenga una mujer fiel. Para ellos, en esa sociedad, anda bien no significa que no tenga enfermedad. Anda bien tampoco significa que tenga sus hijos bien. Anda bien significa tiene plata. En la ciudad donde vivo, la persona que anda bien es la que tiene plata. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Por eso está lleno de gente que le sobra, pero no se dan cuenta lo pobres que son. Lo único que tienen es eso. Es necesario que entendamos la avaricia, la codicia del dinero, no puede ser el canal de tu satisfacción, sino que la palabra está enseñando lo que dice más abajo. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y entonces ahora nos da la manera en la que dejamos de pecar por codiciosos y avarientos. Contentos con lo que tenéis ahora. El apóstol Pablo es claro cuando dice: teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. El contentamiento entonces en nuestra vida debe ser dar gracias al Señor, gloria al Señor por lo que me permite tener hoy. Y no debe ser nuestra visión hacia una idea de lo que podría ser mi capital, lo que yo tendría y lo que haría con lo que no tengo, que es lo que me provoca muchas veces la tristeza o la insatisfacción. ¿De qué manera damos testimonio entonces como verdaderos creyentes? Mostrando que el canal de nuestro gozo es por vía espiritual y no por vía de cajero automático. El gozo espiritual no es tener de más. El gozo espiritual es tener el corazón anclado en un Dios que provee lo necesario siempre y que nunca falla. Por último, y para terminar el tercer punto del sermón, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovechan, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El problema es que entraban las verdaderas contraposiciones en medio de la población hebrea de la iglesia. Estaban los que se aferraban a la ley, estaban los que querían volver a las prácticas de la ley y con eso tratar de justificar una aceptación delante de Dios. Y todo esto generaba una enseñanza difusa, contraria a las palabras de la gracia. Las palabras de la gracia es que en el Evangelio de Jesucristo y por la obra de Jesucristo fueron justificados para siempre los que creen en Él. Pero los malos enseñadores llevaban a esa población hebrea a que vuelvan a sujetarse a los preceptos de lo que comían, de lo que no comían, de las viandas, de lo que hacían o lo que dejaban de hacer. El legalismo queriendo ocupar el lugar de los efectos de la gracia de Dios en Cristo. Y para ellos es esto. Acuérdense de los pastores. El foco de ahí no es que se acuerden del pastor de la iglesia. El foco de ahí es que se acuerden de lo que el pastor les habló, de la palabra predicada
de la gracia y de las doctrinas de la gracia, que es a donde tiene que estar anclada la fe del creyente. Por eso el último punto del sermón es la firmeza en la fe. Esta es la manera en la que un creyente da testimonio. Primero por su matrimonio, segundo por su relación con la satisfacción o la insatisfacción, y tercero por la firmeza en la doctrina. Si es tan amable, y ya para ir terminando, vea lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el problema es que ahí había personas que estaban predicando un evangelio diferente. El evangelio que predicaban es que podían estar en paz con Dios si se volvían a las prácticas de la ley. Y en realidad, lo que el escritor está diciendo es, vuelvan a la doctrina que les enseñaron sus pastores. Vean que la doctrina que les enseñaron trajo resultados en sus vidas. Que estar en la gracia significa vivir fuera del pecado, en un constante crecimiento de santidad, enfocados en dar gloria a Dios, y no tratando de castigar el cuerpo con cuestiones extrañas como las que enseñaban los falsos maestros. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Ustedes no pueden comer la carne de lo sacrificado a los ídolos, porque ¿cómo van a ir a comprar en la carnicería lo que se ofreció a Moloc? Pablo les enseña y les dice a los corintios, un ídolo nada es en el mundo. Todo lo que vean en la carnicería coman, no sean legalistas. Vos no estuviste ofreciéndolo a Moloc, pecaron los otros. Eso es carne, comela. La línea de la legalidad había afectado tanto la práctica que eran débiles en entender la gracia de Dios. La salvación de sus vidas estaba en la fe en Cristo, no en dejar de comer la carne que en el mercado se vendía y que había sido ofrecida en algún templo pagano. O dicho de otra forma, no te perdona el pecado dejar de comer carne sacrificada a Moloc. Te perdona el pecado creer en Cristo. Las viandas no te salvan, la fe en Cristo sí. Amados, que el enfoque de nuestra vida en la iglesia bíblica sea tener un matrimonio ejemplar, en segundo lugar, tener plena satisfacción en el señorío de Cristo, no codiciar lo que no tengo, estar contento con lo que tengo. En tercer lugar, no apartarnos de la sana doctrina, aferrarnos a ella. Padre, gracias por tu palabra tan dulce. Señor, qué hermoso es el índice celestial cuando la leemos. De qué manera tan clara ella traza el camino a seguir para que nuestros pasos sean rectos. Y de esta manera honremos tu nombre. Te damos gloria, Señor, y clamamos que la vida de todo creyente verdadero pueda ser luz en este lugar, teniendo matrimonios ejemplares, una verdadera satisfacción con lo que tú nos das hoy y una firmeza en la fe que creemos para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.